días todos, todas y todes. Mi nombre es Lucía Santos y en la sesión de hoy nos centraremos en el secreto médico profesional en la jurisprudencia constitucional e internacional. Hablaremos de cómo el secreto médico profesional se convierte en una garantía jurídica para la autonomía reproductiva y para el acceso efectivo a la salud y otros derechos, especialmente en contextos de emergencias obstétricas. Para ello, seguiremos la siguiente ruta en la sesión. En primer punto, vamos a hablar del secreto médico como una garantía jurídica en los servicios de salud sexual y reproductiva. Pasaremos luego a hablar de los estándares internacionales y nacionales que se han desarrollado en el marco del secreto médico alrededor de tres derechos en particular: intimidad y vida privada, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. Por último, hablaremos sobre el conflicto normativo que existe actualmente en el Perú frente a estos estándares y los efectos que tiene en la práctica sanitaria, especialmente cuando hablamos de emergencias obstétricas. Sin más, pasemos al primer punto. Para hablar del secreto médico profesional, primero tenemos que entender qué es el secreto profesional, ¿no? Y para ello podemos recurrir a la sentencia del expediente 0134-2003, donde el Tribunal Constitucional aborda el secreto profesional como una garantía constitucional asociada al ejercicio de determinadas profesiones, ¿no? En sus fundamentos 5, 6 y 7, el tribunal establece que el secreto profesional impone al profesional la obligación jurídica de mantener en reserva la información conocida en razón al ejercicio de la profesión y en el marco de las relaciones de confianza. De hecho, el tribunal señala que no solo tiene que ver con la información que le comunica a la persona usuaria, sino toda aquella que pudo conocer en el marco del conocimiento técnico y especializado que posee, ¿no? Así también, el tribunal señala que el secreto profesional cumple una función institucional al garantizar, por un lado, el ejercicio responsable de la profesión, pero también para poner límites a las exigencias de revelación de información provenientes de autoridades públicas, por ejemplo, ¿no? Este diagrama nos ayuda a entender qué es y a quién protege el secreto profesional. Tenemos por un lado a la persona usuaria, el titular de la información, que en el caso de la información médica en contexto del secreto médico profesional es el paciente. Tiene información reservada, información clínica, por ejemplo, que forma parte de su vida personal y que, por regla general, debe mantenerse en confidencialidad. Esta información reservada es lo que se convierte en el secreto médico profesional. O sea, es sobre esta información que recae el secreto médico. Y el profesional tiene una relación ambivalente con eso. Por un lado, está obligado a garantizar ese derecho y por otro lado, se encuentra también protegido de cualquier injerencia que quiera obligarlo a difundir esta información. Tenemos otros dos sujetos obligados importantes. Por un lado está el Estado, que tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar. Estamos hablando del personal de salud, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los operadores de justicia. Pero en el caso de privados también hay un deber de respetar y no interferir. Hablamos del personal de salud más allá del personal estatal, claro está, y también de la prensa, a no difundir la información que es considerada de carácter reservado, ¿no? Eh, el secreto médico en particular ha sido desarrollado de manera muy interesante en una sentencia de la Corte Interamericana que de hecho tiene que ver con el Perú. Es la sentencia de la Cruz Flores versus Perú. En esta sentencia la Corte sostuvo que la información que el médico obtiene en el ejercicio de la profesión se encuentra plenamente protegida por el secreto profesional, incluyendo tanto la información proporcionada por su paciente como la evidencia física observada durante la atención médica, ¿no? Y eso es súper importante y súper interesante. Por un lado, estamos diciendo que se protege al titular del derecho, protege la información confiada a los profesionales que mantienen reserva. Pero también al proteger al profesional, lo que está diciendo es que ningún individuo, entidad, autoridad o poder público puede obligar a un profesional, particularmente a un profesional de salud, a entregar información reservada sin autorización del titular del secreto. Y esto es sumamente importante y es un caso muy interesante, de hecho, para analizar, porque la Cruz Flores versus Perú habla de una persona que ha sido considerada eh, criminal, ¿no? Que es considerada que ha cometido un delito y que el médico le presta atención clínica y luego persiguen al médico por prestar atención clínica
por no reportar los incidentes. Una construcción muy interesante que hace la Corte en este sentido es que la protección del derecho a la vida privada, a la igualdad y a la salud construyen este estándar de confidencialidad de la información médica, que de hecho constituye una condición para el ejercicio de estos derechos, ¿no? En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, esta garantía adquiere un peso especial, justamente por la información reservada, pero también por la estigmatización y criminalización que puede devenir de la difusión de esa información. Entonces, si entendemos el secreto médico como garantía jurídica, estamos diciendo o reconociendo que el secreto médico protege información vinculada a la salud sexual y reproductiva, que garantiza el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva sin temor de sanción o estigmatización, que es muy importante. De hecho, como lo menciona el reporte de Salud con Lupa, titulado de la Sala de Emergencia Ser Juzgado por un Aborto, eh, muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que acuden a los servicios de salud producto de una emergencia obstétrica terminan criminalizadas, siendo procesadas penalmente por delitos relacionados al aborto, eh, justamente por buscar atención médica, aun cuando no estamos en supuestos de autoaborto, como veremos más adelante. También, al decir que el secreto médico actúa como garantía jurídica, estamos reafirmando que es un límite a la instrumentalización punitiva de la atención médica y que resguarda la autonomía reproductiva en contextos de desigualdad estructural. Pasemos entonces a ver los estándares internacionales y nacionales que se han fijado en materia. Y justamente mencioné tres derechos fundamentales y derechos humanos en particular, ¿no? Hablamos del derecho a la intimidad y la vida privada, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. Estos derechos no operan de manera aislada. Es importante aprender eso. La afectación del secreto médico suele producir vulneraciones simultáneas en estos tres planos, lo que explica por qué los órganos internacionales han abordado el tema desde estos ejes y también analizan la confidencialidad médica como una garantía estructural para el ejercicio de estos tres derechos. En primer lugar, tenemos el derecho a la intimidad y vida privada. Este ha sido reconocido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 11 también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos instrumentos prohíben las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada. Más interesante aún es lo que dice en sí el Comité de Derechos Humanos, porque entra a tallar el tema de las restricciones que impone al derecho a la intimidad de vida privada la ley. Y lo que señala el comité es que incluso cuando una injerencia en la intimidad esté permitida por ley, dicha ley debe cumplir los fines y principios y valores del pacto. No basta que sea legal, también tiene que ser justa y necesaria. Esto es sumamente importante cuando entremos a analizar la ley 30, la Ley General de Salud, como veremos más adelante. Tenemos también la Convención de Derechos del Niño, que habla sobre la prohibición de las injerencias ilegales o arbitrarias en la vida privada del niño. Y también sobre eso se ha pronunciado el Comité de Derechos del Niño, hablando del derecho a la confidencialidad vinculado a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo consejería, anticoncepción y aborto. El derecho a la intimidad y vida privada, como señalaba antes, ha sido desarrollada también por la Convención Americana. Y la Corte Interamericana en particular ha abordado este punto en dos sentencias, en la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica y en Manuela versus El Salvador. En la primera señala que las decisiones sobre ser madre o no forman parte del núcleo duro de la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, por lo cual una injerencia en esto estaría vulnerando el derecho. En Manuela versus El Salvador, la Corte señala que la información sobre la vida privada, la vida sexual y reproductiva, constituye información altamente sensible protegida por este derecho. Si pasamos al plano local, la Constitución Política también reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar. Y ese derecho ha sido conectado de manera muy interesante por el Tribunal Constitucional en el desarrollo que tiene sobre la información médica en particular, ¿no? Tenemos
una línea jurisprudencial construida en base a que la información médica y clínica forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad y constituye un límite constitucional al acceso a la información, incluso en sede judicial o administrativa. Hay cuantiosas sentencias del Tribunal Constitucional en el que terceras personas tratan de acceder a la información clínica de una persona y el tribunal reconoce que hay un límite duro de acceso. Justamente en la sentencia 7811, el, el tribunal considera que el secreto profesional es una garantía constitucional vinculada al derecho a la intimidad que protege a la persona titular de la información y también obliga al profesional a guardar reserva frente a terceros y autoridades. Finalmente, el tribunal señala que la confidencialidad de la información médica solo puede ser restringida de manera excepcional, mediante mandato legal o judicial expreso y conforme a criterios de finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. Debemos entender que esto también tiene que ser leído a partir de lo que ya se ha desarrollado en el plano internacional respecto a la intimidad y vida privada que habíamos mencionado hace un instante, que no basta que sea legal, tiene que estar alineado con los fines y propósitos del pacto. Entonces, si vamos de arriba para abajo, el sistema universal nos señala que el derecho a la intimidad protege la confidencialidad médica, especialmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Toda injerencia, incluso aquellas injerencias que se consideran legales o que son validadas por una norma, no pueden ser arbitrarias y tienen que ser necesarias y proporcionales. Como segundo punto, el sistema interamericano señala que la información médica es parte de la vida privada y que la confidencialidad debe ser protegida incluso frente a obligaciones legales de denuncia. En contextos de emergencias obstétricas, como lo señala el caso Manuel versus El Salvador, revelar datos sin consentimiento es una injerencia ilegítima en este derecho. Finalmente, en el marco local, el marco constitucional, el secreto médico se considera como parte integral del derecho a la intimidad y que ninguna autoridad puede exigir su divulgación sin base constitucional válida. De este modo, el tribunal ha señalado que la información de salud está excluida del acceso público y su revelación sin consentimiento es considerada inconstitucional. Pasemos ahora a hablar del derecho a la salud. Tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho de toda persona al disfrute más alto posible de salud física y mental. Y vinculando con este punto, el comité señala que el derecho a la salud incorpora la confidencialidad de la información médica como exigencia ética y profesional y de requisitos de aceptabilidad de los servicios. La protección, de hecho, de la información clínica es una condición para el acceso efectivo al derecho a la salud. Al respecto, también se ha pronunciado el Comité de Derechos del Niño a partir del reconocimiento de la Convención de Derechos del Niño, que señala que la confidencialidad médica es un componente esencial de la atención en salud. Es necesaria para su susceptibilidad y eficacia y que el respeto del secreto médico condiciona el acceso real a los servicios. También se ha pronunciado la SADAO, particularmente en lo que refiere a la salud eh, sexual y reproductiva, dirigida a adolescentes y el deber de confidencialidad como indispensable para el acceso efectivo, y también que ha señalado que se debe garantizar la confidencialidad de la información médica, especialmente en contextos de salud sexual y reproductiva, ya que no hacerlo compromete la calidad y aceptabilidad de la atención. También tenemos pronunciamientos del parte del Comité de Personas con Discapacidad, a partir de lo que señala el convenio, que marca que las mujeres con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones sobre sus tratamientos médicos, incluyendo los que tienen que ver con salud reproductiva, con apoyo si desean y en condiciones de confidencialidad. Tenemos a nivel interamericano el protocolo adicional de la Comisión Americana que conecta con los casos que ya habíamos mencionado antes, Manuela y de las Flores, de la Cruz Flores versus Perú, y que desarrolla cómo la atención médica debe ser confidencial y los datos de salud deben estar protegidos por el secreto profesional, que los médicos proveen asistencia y que no pueden ser condenados por asistir médicamente a un paciente
que se debe garantizar la protección del derecho al secreto profesional cuando justamente estas acciones estén motivadas por ética médica sin importar las circunstancias. Por eso nuevamente decía, es importante este caso porque nos está hablando de un estándar que incluso opera en situaciones en las que la persona a la que se está atendiendo es considerada como una persona que ha cometido un delito. Finalmente, la Constitución claramente reconoce el derecho a la salud y el Tribunal Constitucional ha vinculado eso de la provisión de la salud con la confidencialidad y la intimidad del paciente. Ha reconocido que el ejercicio del derecho a la salud exige garantizar condiciones que no vulneren la dignidad, la autonomía ni la privacidad de los usuarios. Entonces, el sistema universal nos dice que la confidencialidad médica es parte esencial del derecho a la salud y que los estados deben asegurar servicios, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, que garanticen la privacidad, respeto y el secreto profesional. El sistema interamericano nos señala que la atención médica exige un deber reforzado de confidencialidad que proteja toda información y evidencia conocida por el personal de salud en el ejercicio de esa profesión. Y finalmente, el marco constitucional reconoce que la salud no puede garantizarse sin protección del secreto médico profesional. Finalmente, desde el ángulo del derecho a la igualdad y no discriminación, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la igualdad de hombres y mujeres y el Comité de Derechos Humanos señala que para garantizar el derecho a la vida privada en condiciones de igualdad, se debe también hablar de estas injerencias en la reproducción y en la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y reconoce que las injerencias indebidas y las restricciones reproductivas y la obligación de denunciar abortos son prácticas discriminatorias. Del mismo modo, la CEDAW ha hablado de la discriminación por razones de género, edad, discapacidad y que el enfoque de igualdad sustantiva lo que busca es eliminar las barreras, especialmente en salud sexual y reproductiva. El convenio de personas con discapacidad habla al respecto también, señalando que el ejercicio de derechos sin discriminación por motivos de discapacidad, incluyendo la discriminación múltiple e interseccional, es algo que debe garantizar el Estado. La Convención Americana en Manuel versus El Salvador y en IB versus Bolivia también habla del derecho, de la obligación de los estados, digo, de remover los obstáculos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de derechos. Y la Constitución Política de nuestro país, claro está, reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, si trenzamos estos datos, tenemos que el sistema universal señala que la protección y la confidencialidad médica, en todo caso, debe garantizarse sin discriminación y que los marcos internacionales exigen a los estados remover las barreras legales y las prácticas también que afecten desproporcionadamente a niñas y adolescentes, a personas con discapacidad y a mujeres en el acceso a sus derechos, particularmente en el derecho a la salud. La Corte también, la Corte Interamericana en este caso, ha reconocido que la revelación no consentida de información médica perpetúa estereotipos y genera violencia institucional, que afecta más gravemente a los grupos históricamente discriminados. Finalmente, el marco constitucional reconoce un vínculo entre el derecho a la igualdad y el secreto médico profesional y también habla de la prohibición de todo trato diferenciado o estigmatizante basado en edad, condición de salud, género también dentro de el paquete que reconoce el artículo 2 de la Constitución. Entonces, hasta aquí lo que podemos decir en síntesis es que toda persona tiene derecho a recibir atención en salud en condiciones que resguarden su intimidad y que la información médica es parte de esa esfera privada y no puede ser revelada sin consentimiento libre e informado. También que el secreto médico profesional en el ámbito sanitario es una obligación jurídica y un derecho del paciente. Protege la confianza en la relación médico-paciente y evita cualquier injerencia de terceros en la información que se considera confidencial. Y finalmente que la atención sanitaria debe brindarse sin exclusiones ni tratos diferenciados por razones personales o en este caso también estructurales.
que al final la igualdad sustantiva lo que exige es eliminar esas barreras normativas sociales y culturales que limitan el ejercicio efectivo de derechos tan importantes como el derecho a la salud. Y ahora pasemos a hablar del conflicto normativo que existe en nuestro país. Y para eso había mencionado anteriormente el artículo 30 de la Ley General de Salud. ¿Por qué es importante prestarle especial atención a este punto? Hasta el momento hemos hablado de los estándares internacionales y nacionales que te dicen que, uno, la persona usuaria, el paciente es titular de la información confidencial. Dos, que el profesional de salud tiene la obligación de respetar el secreto médico profesional, no puede difundir esa información y que nadie puede exigirle difundir esa información. Eso, digamos que podría estar alineado hacia el artículo 327.2 del Código Procesal Penal, que señala que no existe obligación de denunciar si el conocimiento está amparado por el secreto profesional, plenamente alineado. Pero entonces, ¿qué pasa si un médico reporta un caso de emergencia obstétrica, como por ejemplo delito de autoaborto? ¿Está o no ingiriendo o está vulnerando el secreto profesional? Y esto es importante entenderlo en su magnitud, porque si fijamos los estándares internacionales y nacionales como estándares plenamente alineados con el 327.2, estamos diciendo también que se activa el 165 del Código Penal y que el personal médico está violando el secreto profesional, por ende debe ser sancionado penalmente. Por otro lado, del otro extremo tenemos a la Ley General de Salud en el artículo 30, que señala que el personal tiene la obligación de denunciar casos que tengan que ver con o sospechosos de algunos delitos, pero particularmente menciona aborto. Debe reportar cuando esos casos lleguen a los establecimientos de salud. Y de hecho, este artículo va enlazado con el artículo 407 del Código Penal, que determina en todo caso que si el personal no reporta estos casos, no denuncia el aborto, por ejemplo, los casos de aborto, incluso si se trata de abortos espontáneos, eh, puede ser sancionado penalmente. Entonces, tenemos al personal de salud en una encrucijada. Por un lado, si se atienen a los estándares internacionales y consideran eso amparados al secreto médico profesional, pueden verse sancionados por el 407. Y sin embargo, si hacen caso a la Ley General de Salud y a las obligaciones que ésta le impone, estaría incurriendo en el tipo del 165 del Código Penal, quebrando el secreto médico profesional. Y decía que esto es particularmente importante y también hacía referencia expresa a los casos que no solo son autoaborto, porque en la práctica cualquier mujer o persona con capacidad de gestar que llega a un servicio de salud es considerada culpable hasta que demuestre lo contrario. De hecho, y eso lo muestra la imagen que presento en este slide, que es una foto tomada en el hospital de Abancay, Apurímac, en el 2017. Es una placa, de hecho, de salud, que dice que todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto va a ser reportado, se va a comunicar, en este caso, a la policía de turno. Entonces, ya no solo estamos hablando de personas que pueden haber sufrido un aborto o pueden haber incurrido en una práctica abortiva, sino personas que sufren un aborto fortuito y que acuden a los servicios de salud para poder salvar su vida, porque se trata de una situación de riesgo y que pueden verse también criminalizadas, ¿no? La Ley General de Salud impone esta obligación a los médicos, le impone esta obligación de reportar, incluso, como estamos viendo, en casos de abortos incompletos, de abortos espontáneos, sin importar si ha sido provocados o no. Y este tipo de prácticas lo que hacen sí es limitar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Ya el caso Manuel había señalado esto, que al ejercer este tipo de presión sobre el personal médico,
lo que se hace es disuadir a las mujeres de acudir a los servicios de salud y poner, en todo caso, en riesgo su vida y su integridad personal, lo que definitivamente constituye una violación de derechos. Entonces, si queremos alinear la práctica sanitaria con los estándares de derecho internacional, tenemos que entender estos tres momentos. Primero, que hay una obligación de parte del personal y como trato directo, pero también del Estado, de garantizar el derecho a la salud a través de atención médica inmediata y de calidad frente a una emergencia obstétrica. Existe también una obligación legal de garantizar la confidencialidad de la información médica, garantizar el ejercicio del secreto profesional. Y la información médica le pertenece únicamente a la esfera privada del paciente. Como tercer punto, el uso de la información médica para activar persecución penal, en tanto vulnera derechos, debe estar proscrita. Por ende, ante un conflicto entre el secreto médico profesional o entre la confidencialidad médica en contextos de emergencias obstétricas y las obligaciones de denuncia, como la que impone el Código Penal, como la que impone la Ley General de Salud, corresponde siempre privilegiar el secreto médico profesional. En esta sesión hemos podido entender el secreto profesional y particularmente el secreto médico profesional y cómo protege la confidencialidad de la información clínica, actúa como límite constitucional al uso punitivo en la atención de salud, especialmente en los casos de salud sexual y reproductiva. También hemos podido ver que el personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras y demás, son custodios de esa información y que el Estado o privados tienen deberes de respetar, proteger y garantizar ese derecho. Hemos podido entender también que la protección de la información médica es indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a la salud, a la vida privada y a la igualdad y no discriminación, y que su vulneración produce efectos discriminatorios, particularmente en el caso de mujeres y personas con capacidad de gestar, adolescentes y personas con discapacidad. Finalmente, si tenemos que hacer una ponderación entre la obligación de denunciar en casos de aborto o emergencia obstétrica y el secreto médico profesional, los estándares interamericanos y constitucionales privilegian siempre el secreto médico profesional para evitar así la vulneración de derechos. Muchas gracias por su atención.